Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 19 de marzo de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, hablando de verdad, verdad, es el día de San José. A todos los que llevan ese nombre augusto, nuestros parabienes, nuestro abrazo más estrecho y una oración a San José para que sea intercesor nuestro ante su Hijo Jesús, ante su Hijo putativo. San José, hoy viernes 19 de marzo. Por efecto de la ley Emiliani, lo celebraremos el lunes, que será, me imagino, el único país del mundo en vacaciones, será Colombia el próximo lunes, celebrando el Día de San José. El millón de vacunas tiene muy ufano el gobierno y muy bueno, lo aplaudimos, estupendo por el millón de vacunas. Hay que recordar que faltan otros 60 millones de vacunas. Recordemos que las vacunas hay que aplicarlas por partida doble, que son 2 dosis. Luego para 30 millones de personas, solamente para 30. Si es que con eso se consigue la inmunidad del rebaño, se necesitan 60 millones de vacunas. Y estamos en el primer millón. Eso es lo más urgente que tiene el país, no es lo más grave. Lo más grave es una situación económica que se nos está saliendo de las manos. El año pasado fue una catástrofe, entonces todo se le imputa a la crisis del COVID. Y al presidente le preguntan y dice, en el mundo entero ha habido dificultades por el COVID, no todas las naciones han caído lo que cayó el Producto Interno Bruto de Colombia, pero este era el año del rebote y ha pasado un mes de enero para el olvido, un mes de enero con casi 5% de caída del Producto Interno Bruto, con caída de los principales indicadores y con una situación del sector externo de la economía, de lo que venimos hablando, queridos amigos, desde antes de la pandemia, que consideramos el problema capital de Colombia. Colombia no está exportando nada, nada. El balance del mes de enero es de menos 1.220 y tantos millones de dólares, comparadas las exportaciones con las importaciones. Y eso que las importaciones caen por la crisis interna, pero las exportaciones no aumentan porque no tenemos que exportar. Esta es una tarea no cumplida por el gobierno nacional definitivamente. ¿En qué consiste la ley de porte de armas? María Fernanda Cabal nos lo contará. ¿Y las vacunas por los privados? Hablaremos con Ricardo Ferro, autor de la ley de vacunación, y que a través de esa ley nos van a vacunar a todos de manera gratuita. Los privados se ofrecen y dicen, véndanos vacunas y nosotros la ponemos entre nuestra gente. Y ahí son muchos miles de vacunas que se impondrán rápidamente y de manera eficaz. Vamos a ver qué pasa. Bogotá es tierra de nadie. Hablaremos con la concejal Diana Diago. Las cosas que están pasando son de una gravedad extraordinaria. Esto parece pues el lejano oeste. Todos los días tenemos noticias trágicas, noticias dolorosas, balaceras en todas partes. El clima de inseguridad es atroz. Hablaron los sabios en materia tributaria y no dijeron nada, porque es que les habían preguntado otra cosa sobre el sistema tributario colombiano en general, que es un desastre, que está mal hecho, que está mal concebido, que es confuso, que es contradictorio, que tiene los impuestos que no son, que deja de tener los impuestos que se deben cobrar. En fin, los sabios dijeron todas esas cosas, pero lo que se necesita es una receta para allá, para este momento. ¿Cómo hacer una reforma fiscal que le permita al gobierno recoger 15 o 20 billones de pesos para evitar la descalificación de las calificadoras de riesgo, perder el grado de inversión? Ese es el tema.
Relaciones del presidente Biden con Rusia, con China, con Corea del Norte. Lo que está pasando es muy grave, señores. Estamos entrando en una especie de guerra fría. Donald Trump pasó sus 4 años de gobierno sin una sola guerra. El señor Biden se inaugura diciéndole asesino a Putin. Putin revierte con un sarcasmo feroz diciéndole que le desea buena salud al señor Biden, con lo que está implícita en esa afirmación, las relaciones no pueden estar en un punto más bajo. Y con China, ni hablar. La situación con China es gravísima. Y ahora se suma Corea del Norte, que le dice a través de la hermana de Kim Jong-un a los Estados Unidos que si quieren hablar tienen que dejar el hedor a pólvora y que no se va a empezar por el tema nuclear. Lo mandó para la punta de un cuerno. La situación internacional muy grave y el señor Biden apenas se está iniciando, estaríamos en lo que se llama la grâce de l'État. Macaco aceptó la comisión de 162 crímenes, uno menos, uno más. ¿Significa poco o no significa nada? ¿Cuántos muertos hay ahí? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuánta tragedia? El problema de Colombia cuando surgieron estos grupos armados para responder a las agresiones de las FARC y esos grupos armados se volvieron iguales o peores que las FARC mismas. Tal para cual, Macaco aceptó 162 hechos criminales. El día de la extradición de Saab, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese cuándo? Dicen que el día de San Blando que no tiene cuándo. Todos los días aparece que ya viene, que ya sale, que ya se produce la extradición. Pero es que falta un recurso. Ahora falta un recurso ante la Corte Constitucional. Y después de ahí seguramente una consulta y quién sabe qué más. Saab no será extraditado sino quién sabe cuándo, si lo es algún día. Pasa lo mismo con Carlos Matos desde España. Todos los días hay una noticia de que ya aprobó la extradición este y aquel. Pero falta otro recurso. Y Carlos Matos tampoco es extraditado. Hay nuestra Cancillería. ¿Qué pasó en la cumbre Timo Mancuso de Rú? La cumbre. Esto es inaudito. El señor Timochenko tiene condenas ejecutoriadas para prisión por más de 440 años. ¿Y es con ese señor con el que estamos discutiendo el porvenir de Colombia? ¿Esto es posible? ¿Y con el que se reúne a hurtadillas el presidente de la República sin contarle a nadie? Con él y con un asesor del Pastor Alape o segundón de él o como se quiera, que puede ser peor que el mismo Timochenko. Y esa es la cumbre. Y con el padre de Ru, cuyas veleidades de izquierda heredadas del padre Arrupe son bien conocidas. Nos parece que no están tomando en serio el tema de la marihuana lúdica la llaman, la marihuana de la diversión. Señores, la marihuana es terrible. La marihuana destruye la personalidad de quien la usa. La marihuana es el comienzo de toda clase de desórdenes personales y de la búsqueda de satisfacciones más intensas con otro tipo de drogas. Pero bueno, jueguen con la marihuana. Jueguen con la marihuana. El que juega con fuego se quema. Como les decíamos, en enero la economía cayó 4,63%, las exportaciones cayeron 24%. Dirán, es que el precio del petróleo está bajito, es que no exportamos sino petróleo. No tenemos política exportadora, no estamos exportando nada, no somos competitivos para nada. Las importaciones no cayeron el 24% sino el 11%, y el déficit de balanza comercial es de 1.228 millones de dólares en el mes. Cuando la derecha toma los caminos de la izquierda, hablaremos con Santiago José Castro sobre ese tema gravísimo. Otra masacre en el Cauca, 5 muertos en Argelia, el pan nuestro de cada día.
masacre por día. Biden cumple antes de tiempo el objetivo de aplicar las 100 millones de vacunas. Estamos dedicados a eso y eso es urgente. Claro, claro. Hay que salvar este problema, hay que superar el COVID, hay que enfrentarlo como es. Pero eso está lejos de ser el principal problema de los Estados Unidos o el de Colombia. En emboscada en México mueren 13 agentes de la policía. La situación en México es gravísimo también. La respuesta de Putin a Biden: le deseo buena salud. Y agrega, lo digo sin ironía ni chiste, al buen entendedor pocas palabras. La respuesta de Corea del Norte a Biden: la hermana dice que no habrá paz mientras las conversaciones tengan hedor. Esa es la expresión que se utiliza, no sabemos cuál expresión se utilizó en inglés o en qué idioma original, pero se habla de hedor a pólvora. Se renueva el uso de la vacuna AstraZeneca. Ya resolvieron que no es peligroso, que sí es posible que se hayan presentado unos casos muy aislados y muy contados de alguna reacción inconveniente y de algún coágulo, pero que es perfectamente confiable AstraZeneca. La Cámara de los Estados Unidos aprueba proyecto que favorece a dreamers o soñadores, a los tepecistas, como lo llaman, los que tienen un proyecto de protección temporal como lo tendrán los venezolanos desde ahora, y los agricultores. ¿Qué pasará con el proyecto en el Senado? No hay buenos augurios. En la Cámara ganaron con los votos demócratas más 9 votos republicanos. Cuarentena total en París y otras zonas del norte de Francia. Estábamos viendo con verdadera alarma las cifras del COVID-19 en Francia. Hay otros países europeos también muy afectados, pero Francia estaba a la cabeza. Tuvieron que decretar cuarentena total en París y otras zonas del norte. Estudio sobre pacientes del COVID largo. Ahora apareció una nueva historia, y es que siempre teníamos la idea de que el COVID pasaba a los que no mataba, desde luego. Pasaba y pasaba rápidamente. Hay un COVID largo donde se mantienen los efectos del COVID durante mucho tiempo. Están haciendo los estudios para ver cómo controlarlo. Según las decisiones de las autoridades en el estado de Nueva York, desde abril 1, es decir, en 10 días, un poco más, se podrán abrir los estadios y otros escenarios deportivos o artísticos con un número restringido de asistentes, pero de todas maneras abrir esos sitios. Primera mujer presidenta de Tanzania, se llama Samia Suluhu Hassan, en reemplazo del presidente que ha muerto. Todos dicen que por COVID. Ella, la vicepresidente, que es ahora la presidente, dice que por una afección cardíaca que tenía desde hace tiempos, y nadie le cree. Investigación interna del estado de Nueva York sobre el comportamiento de Andrew Cuomo. Esto es bastante grotesco, bastante ridículo, pero insisten en que Andrew Cuomo tendría comportamientos indebidos con muchas mujeres. Eso es inaudito para quien tiene tan altos menesteres, para cualquier persona, para cualquier persona. Un hombre no puede abusar jamás de una mujer. Hemos recibido una carta de Eduardo Mackenzie sobre Petro. Se la agradecemos inmensamente. Mackenzie tiene ideas muy claras sobre lo que Petro representaría como presidente de Colombia y lo que representa siempre el socialismo. El socialismo dice que somos los amigos de la gente desposeída y en nuestro gobierno la vamos a ayudar. Mentiras. Más miseria, más hambre, más tragedia, como en Venezuela o como en Cuba o como en Nicaragua. Y en hoy en la historia, en el siglo XIII de nuestra era,
En París, la Universidad de París, en los grandes centros de pensamiento, lo que se imponía definitivamente era el aristotelismo. Aristóteles es la conclusión perfecta de un sistema filosófico que dominó por siglos el pensamiento de la humanidad. Y cuando viene Tomás, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, y tiene la visión de la gracia, la visión de la revelación, y hace una teología basada también en el pensamiento aristotélico, surge lo que se llamará el pensamiento aristotélico tomista, la perfección de un sistema filosófico que dominó la humanidad durante muchos siglos y que sigue y seguirá teniendo para siempre una repercusión enorme en el pensamiento filosófico del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.